8:23, es el tiempo del centro del país. Está aquí con nosotros en vivo y a todo color, tempranito, alguien que es muy trabajadora y que la conocemos desde hace ya algunos años, buena amiga, muy buena amiga, además editora de la sección Mercados de El Heraldo de México. Angie Chavarría, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, desmañanamos poquito, ¿verdad? Pero no, ya estamos levantados ya nosotros desde las 5 de la mañana. A Angie no le da miedo trabajar desde temprano. Oye, me decías que viniendo para Grupo Fórmula, varias filas en las gasolineras, ¿no? Varias filas, incluso aquí afuera de Grupo Fórmula, contamos 89 autos, que incluso el primero nos estaba comentando que desde el día de ayer, bueno, desde la madrugada viene formado desde las 4 de la mañana. Entonces está esperando al señor de los tamales para que pueda el señor desayunar. Ojalá llegue ya. Se abre otra vertiente económica, ¿no? Ahí con los tamales. Oye, Angie, hoy en particular, y qué bueno que estás con nosotros, el jueves me parece que fue cuando vi en el Heraldo de México, por eso queremos platicar contigo, un artículo bien interesante que tiene que ver con combustibles, que tiene que ver con ductos, que tiene que ver con robo de combustible, con este conocido como huachicol, y con la tecnología que existe. ¿Qué pasa? A ver, haznos una radiografía de todo eso y ¿por qué se roban el combustible en México? Mira, en México incluso estamos hablando por lo menos de unos 40 años, ya existe el robo de combustible. Lo que pasa es que antes no se tenía registros de cuántas tomas clandestinas, cuánto número de personas, que todavía no lo hay una cifra negra. Pero el tema es que es una vocación que ha tenido algunos pueblos, lo vemos como Puebla. ¿Por qué? Porque el ducto exactamente cuando viene de bajada es mucho más fácil por la presión que tiene, pues robarlo. Ahí robar lo que contiene el ducto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Fíjate que nos comentaban expertos que incluso está cambiando un poco la modalidad. Antes tardaban 1 hora en poner la válvula y extraer el líquido. ¿1 hora tan rápido? Ahora son 20 minutos. ¿Tan rápido? Tan solo, fíjate, Jaime, y de verdad, cosa? Blanca, fíjate, ponen un aparato en que les ayuda de manera a hacerlo táctica y precisa. Y luego después la válvula, que en menos de 20 minutos ellos ya pueden obtener el líquido. O sea, es en ese forma y modalidad ha cambiado, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Desafortunadamente nos confirmaron que tienen que ser personas que saben, porque es en el momento en que el ducto tiene menos presión. Si lo hacen cuando está en todo su apogeo, el error que pueden ellos costarle es que explote el ducto. Que lo hemos visto. Lo hemos visto. Ha habido gente que ha muerto. De hecho, yo recuerdo un 12 de diciembre de hace algunos años, una explosión muy fuerte en San Martín Texmelucan, precisamente en Puebla, donde hubo muchos muertos a raíz de una toma clandestina. Incluso hay otra historia que a mí es una de las que más me ha impactado del robo de huachicol. Fue en Tabasco, en una platanera, que también se les derramó el ducto, y entonces en la discusión entre los pobladores de yo me lo quedo, porque había un líder de yo me lo quedo, tú te lo quedas, la gente, uno de ellos se enfureció y aventó un cerillo y hubo como 10 muertos. Claro, como es una zona donde nadie sabe nada, pues bueno, no se difunde, ¿no? ¿Y cómo hay tecnología para hay poder tener eso? Porque era lo que leí en el artículo. Lo curioso aquí es que México no está exento de este problema. Hay países como Francia, Reino Unido, está también países de Sudáfrica, está la India, incluso China ha tenido robo de combustible. Claro que es una cantidad menor. Colombia, por ejemplo, recordemos, y ellos atendieron muy rápido el problema. Incluso a Colombia, por ejemplo, le costó menos de 4 años porque estaban viendo una pérdida considerable, como en México. De las finanzas públicas, pues bueno, al no obtener los recursos completos ni el cobro de impuestos por el tema de combustibles. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron trazadores o huellas a la gasolina, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Pero qué le pones, una molécula? Es una molécula que, por ejemplo, desde cuando sale la gasolina en la terminal, en el buque tanque, ponen una molécula que puede ser a través de rayos X o rayos UV, ¿no? Entonces, esta molécula les permite tener información, así como cuando pones una laminita. Es un trazador, ¿no? Un trazador, básicamente. Le pones una huella a la gasolina porque el ingeniero puede ver a qué hora salió, desde qué terminal salió, quiénes fue que la despachó, cuántos litros se despacharon y cuál es el punto final
que va a tener esa gasolina. O sea, puedes darle seguimiento desde el buque tanque. Estamos platicando con Angie Chavarría. Ella es editora de la sección Mercados del Heraldo de México, con esta información que sacaron esta semana sobre estos trazadores. O sea, tú pones una molécula en el buque y perfectamente puedes darle seguimiento hasta el despacho en el automóvil. Así de claro puede ser. Así de claro puede ser. Y solamente, ¿cómo lo hace el ingeniero o cómo lo hace la persona experta? Con tan solo revisar la pipa o el punto, porque tiene un punto A desde donde sale, que es la terminal. Ahí vemos, por ejemplo, estas pipas, que desde ahí, punto A y punto B. Si llega completo o no el producto, y tiene que llegar al 100%. Si lo diluyen, que eso es el combustible de dudosa procedencia, entonces ya vemos que alguien está haciendo trampa, pero puedes identificar si es el de la pipa o si es el mismo gasolinero, porque también te permite desde las gasolineras revisar, ¿te llegó el producto completo? Sí. Ok. Ok, a ver, vamos a revisarlo y ahí mismo se dan cuenta que llegó de la terminal X y que la trasladó X chofer en tal pipa. O sea... También, sin duda, lo que ha ocurrido alrededor del robo de combustibles es esa base social que existe en la sociedad. Hemos visto que luego llegan miembros del ejército mexicano a lugares, a poblaciones, a tomas clandestinas, y hay niños o mamás, de manera, o hombres, personas, pero masculinos, de manera muy cobarde, que envían a las mujeres y a los niños para que detengan la fuerza o el operativo. ¿Esto cómo se atiende también? Es un problema muy importante. Mira, yo creo que el gobierno, por ejemplo, estoy hablando de estos ejemplos, comenzaron con imponer tecnología para evitar justamente el desabasto, ¿no? Y este tipo de violencia. Después de que ya tienes identificado dónde va la gasolina desde el punto A hasta el punto B, en este caso, pues bueno, también ahí en algún momento tú sabes que te van a robar el combustible, pero también haces uso de otras tecnologías como monitores, como sensores, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos pusieron sensores en cada uno de los ductos y pues bueno, ellos lo que sufren mucho son, más que de robo de gasolina, fíjate que ellos son derrames, ¿no? Sí. Y ellos ahí detectan, bueno, pues aquí tenemos un derrame, una fuga de uno de los ductos y lo que hacen es parar el ducto, o sea, le quitan el flujo y sin tener ni siquiera pues que meter la mano, ¿no? Las manos o la capacidad humana, y lo hacen en segundos. Yo creo que sería un buen comienzo y después sí atacarlo a través pues de las Fuerzas Armadas o del Ejército o de cada una de las autoridades del Estado. Eso va a ser inevitable, pero creo que podríamos ser mucho más específicos que en este caso ir adivinando dónde están las tomas clandestinas, que eso también lo hemos visto, que a veces, y nos han contado, que Petróleos Mexicanos tarda hasta 10 horas en dar el aviso de, fíjate que en el ducto de Salamanca, en tal punto tenemos tal fuga. Oye, y hemos escuchado mucho que también desde que hay un panel central donde se ven todos los ductos que están transportando los hidrocarburos, cuando baja una de esas, la presión en esos ductos, que también es lento el dar el aviso porque se estima y se infiere que existe desde quienes están monitoreando esos paneles que también hay complicidad. Yo no voy a avisar que bajó la presión de X ducto para darles oportunidad a quien está chupando ese ducto que no le llegue las fuerzas o la autoridad. ¿Esto puede plantearse así? Puede plantearse así, pero también hay una razón por la que no avisan tan rápido, porque tienen que cerciorarse si realmente es por una fuga, un derrame, tiene que ver también por el nivel de gravedad. La temperatura también es un factor que influye de qué tan rápido o lento va a correr el líquido. Entonces, ¿no? Seguramente el día es muy importante. Vaya, en la madrugada debe de correr más rápido porque hace más frío. En el día que hay mucho sol, los combustibles se evaporan, se tienden a condensar. Y seguramente lo que comentas, ¿no? Sí, y luego también, por ejemplo, sumemos que algunas son falsas alarmas. Perdón. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, lo que estamos viendo es que tal vez hubo un pequeño cuello de botella, pero sigue corriendo. A veces es por eso que tarda un poco más, pero también lo que sí vemos es que puede haber complicidad
dentro, al menos eso es lo que ha dicho las autoridades, dentro de las instalaciones de Pemex, ¿no? ¿Qué tan difícil fue hacer este artículo? Porque hay información que es muy valiosa y el huachicol se convierte en un tema de crimen organizado muy redituable, con un poder de fuego y de injusticia y de cosas muy graves al nivel del narcotráfico. Es difícil levantar ese tipo de información, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, el estudio que nosotros hicimos y el análisis básicamente fue de otros países pues que realmente no eran ajenos al nuestro, ¿no? Rusia, por ejemplo, también tenía este grado de violencia, pero ellos lo atacaron en menos de 2 años, ¿no? Colombia logró erradicar en menos de 3 años el 90% del robo de combustible y aumentaron sus ingresos en finanzas públicas el 30%, porque ya pudo cobrar, ahora sí, el huachicol, o más bien, mejor dicho, la gasolina legal, ¿no? Bueno, pues es Angie Chavarría, ella es editora de la sección Mercados del Heraldo de México. Oye, ¿dónde pueden ver este artículo? A través de internet, de línea, de las redes sociales, para que la gente que nos escuchó y que nos vio, pues lo pueda leer y pueda estar más al tanto de lo que estamos platicando. Lo tenemos en la página del heraldodemexico.com.mx y también en la sección Mercados, justamente de la misma página. Y pues bueno, también a través de nuestras redes, Angie.Chavarría, @Twitter, bueno, en el Twitter, perfecto, por ejemplo. Y pues bueno, les vamos a pedir también al equipo del Heraldo que lo podamos poner un poco más visible para que ustedes puedan ver cada uno claro, de cómo se ha ido moviendo. Por cierto, no se pierdan la edición del lunes, vamos a llevar una segunda parte sobre este tema. Perfecto, es Angie Chavarría, es editora de Mercados del Heraldo de México. Gracias, Angie. Muchísimas gracias, Blanca, Buenos Jaime. días. Buenos días. Pausa, volvemos. Carlos